Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha y asola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Jesús, a través de las parábolas, nos explica cómo es el reino de Dios y qué características tiene. En el Evangelio de hoy, que todos hemos escuchado, Jesús usa la imagen de esa semilla que se lanza a la tierra y va creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. El granito de mostaza va creciendo y se convierte en un arbusto grande. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta parábola? Que el reino de Dios siempre crece. El reino de Dios es imparable. El mal no es más que el bien. El reino de Dios siempre crece, porque el poder de Dios lo hace crecer. Pero tú y yo tenemos que colaborar con Dios para que ese reino llegue a todos los ámbitos de la realidad. Por eso qué importante es siempre contemplar a los santos, porque cada uno de los santos en su situación concreta ha colaborado con el crecimiento del reino de Dios. Hoy estamos celebrando al santo patrono de la juventud, aquel santo que llevó el reino de Dios a tantos jóvenes que vivían abandonados, despreciados, descartados. ¿De quién estoy hablando? San Juan Bosco. Cada santo ha sido diferente, pero en los santos encontramos unas características que sí podemos y debemos imitar. Podría hablar horas de Don Bosco, simplemente me quedo con 3 características para que hagamos examen de conciencia. En primer lugar, su celo por la salvación de las almas. ¿Qué he dicho? Celo por la salvación de las almas. Don Bosco se dio cuenta que muchos jóvenes andaban perdidos. Hermanos, el infierno existe. Y él no se quedó tranquilo.
Él llevó el reino de Dios a muchos jóvenes e incluso salieron santos, por ejemplo, Santo Domingo Sabio. Decía don Bosco, con tal de ir a salvar un alma, saludaría al mismo diablo para que me deje pasar. Es una frase de don Bosco. Exagerada, sí. Pero fíjense ese celo que tenía para que nadie se pierda. La pregunta es, ¿yo tengo ese celo por la salvación de las almas? ¿Me duele que haya gente que vive en pecado mortal? ¿Qué estoy haciendo? Yo como sacerdote, ¿qué estoy haciendo para que las personas que sé que viven en pecado mortal se encuentren con Jesús? La segunda característica que quisiera compartir con ustedes sobre don Bosco es esa fe sólida que él tenía. ¿Cuál es la segunda característica? La fe sólida. Él tenía un sueño, construir una iglesia grande en honor a María Auxiliadora, y lo comentó a sus amigos sacerdotes. Don Bosco no tenía dinero. Don Bosco dijo, yo quiero construir una iglesia en honor a María Auxiliadora, y sus amigos sacerdotes se rieron. Y uno de ellos le dijo, si tú construyes esa iglesia grande en honor a María Auxiliadora, yo me como un perro crudo. Y don Bosco le tomó la palabra. Le dijo, tomo lo que has dicho como palabra tuya. Don Bosco tenía mucha fe en Dios, muchísima fe en Dios. Tenía una fe viva. Y sin tener un solo centavo, logró construir esa iglesia que está en Turín. Y buscó a ese amigo sacerdote que le había dicho, si construyes una iglesia grande en honor a María Auxiliadora, me como un perro crudo. Don Bosco lo buscó, tenía un gran sentido del humor, y le dice, paga tu apuesta. Pero como don Bosco era buena gente, le dijo, sígueme, lo llevó a una tienda, le hizo comer un caramelo en forma de perro y le dijo, ya pagaste tu apuesta. Le perdonó la vida. Ojalá que tuviésemos esa fe de don Bosco, esa confianza total en Dios. Hermanos, los santos han tenido una fe viva, una confianza 100% en Dios, nunca dudaron de Dios. El reino de Dios crece por el poder de Dios. Hay que confiar en el poder de Dios. Y aunque veamos que hay muchas cosas malas dentro de la iglesia, que las hay, la iglesia viene de Cristo y nunca se va a hundir. Hay que confiar en el poder de Dios. Y la tercera característica, creo que todos podrían sacar la tercera característica. Su gran amor a María Auxiliadora. ¿Cuántas frases podríamos citar de don Bosco hacia la Virgen? Solo menciono dos. María lo ha hecho todo. Qué bonita frase. ¿Qué he dicho? María lo ha hecho todo. Apóyate en la Virgen María, como lo hizo don Bosco. Y decía don Bosco, ten devoción a María Auxiliadora y verás lo que son los milagros. Ten devoción a María Auxiliadora y verás lo que son los milagros. La Virgen no falla. La Virgen hizo maravillas en la vida de don Bosco, en la vida de los muchachos que don Bosco trató. Hoy vamos a pedirle a don Bosco que interceda por nosotros para que, como él lo hizo, colaboremos con el Señor en el crecimiento del reino de Dios. Que don Bosco nos ayude a tener celo por la salvación de las almas, a confiar 100% en Dios y a tener una gran confianza en María Auxiliadora. Que así sea. Amén. Hermanos, Jesús predicaba sobre el reino de Dios y las parábolas que él narraba
nos van describiendo cómo es ese reino. Y hoy hemos escuchado que el reino de Dios es como ese granito de mostaza que se siembra y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta ser un arbusto grande. El reino de Dios siempre va a crecer. El poder de Dios es infinito. El mal nunca va a vencer al bien. Pero tenemos que colaborar con el Señor para que su reino crezca y llegue a todos los ámbitos. Hoy recordamos a San Juan Bosco, que llevó el reino de Dios a los jóvenes. Don Bosco era un hombre que tenía celo por la salvación de las almas. Decía don Bosco, con tal de salvar un alma, iría hasta las mismas puertas del infierno. Así eran los santos, así tenemos que ser nosotros. Don Bosco era un hombre de una fe viva, sólida. Hay que apoyarnos en Dios. Y aunque veamos que hay muchas cosas malas, incluso dentro de la iglesia viene de Cristo. Hay que confiar en el Señor. Y don Bosco nos ha enseñado a ser recontra marianos. Tengan devoción a María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Nos encomendamos a María Auxiliadora, a ella le pedimos para que colaboremos siempre con el Señor en el crecimiento de su reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María, San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.